Bueno, después de esa pequeña pausa ahí de algunos días sin grabar, vamos a volver a empezar la saga de podcast. Bueno, hoy con un formato además que hacía tiempo que no hacía, realmente, que es el formato de presentar un libro de los que he leído últimamente. Y mira, hoy me ha dado por presentar este libro de Imperios, no sé muy bien cómo se pronuncia en alemán, pero bueno, Erfried, me imagino, Munkler, o algo así. Y bien, es un libro más de geopolítica, un poco para ampliar un poco mi conocimiento desde que leía Pedro Baños y algún que otro libro como el de Eric Osbaum, no sé cómo se pronuncia eso exactamente. HOBSB de Barcelona otra vez, AWM. O sea, bueno, historia del mundo contemporáneo, historia del siglo XX. Este también le quería hacer una reseña, pero es que es tan largo y tan denso. Me lo he leído entero de pe a pa, pero es que yo he tomado miles de notas también. Lo que pasa es que es muy complicado de resumir este libro. Es un libro muy denso y realmente es un compendio del siglo XX, efectivamente, en el cual da muchos datos y algunas reflexiones suyas, pero bueno, tiene otra historia. El de Imperio es un poco más fácil de resumir, pues es un libro cortito dentro de lo que cabe, tampoco tiene muchas páginas. Y luego está escrito en un formato y de una manera que tampoco tiene mucha historia, digamos, ¿no? Y entonces, bien, eh, empecemos con él. O sea, no tiene mucha historia en el sentido de que es un libro, digamos, que está bien escrito y todo, pero que no es tan denso ni tan complicado como el del siglo XX del señor Eric, un apellido impronunciable, o desconocido de pronunciar por mí, mejor dicho. Entonces vamos a ver con el señor Erfried. A ver, él hace una serie de comparaciones. Él básicamente se centra en el imperio ruso, el imperio inglés, el imperio español, el imperio de las estepas, el mongol o el de los hunos, el imperio otomano y el imperio romano, evidentemente, ¿no? Y ya cuando se lanza la actualidad, pues pone el imperio de la URSS, que es Rusia también igualmente, y el imperio americano, evidentemente, ¿no? Entonces hace todo el rato es una mezcla, lo que sí es un poco caótico de escribir ese libro porque no va en un orden secuencial lógico, digamos, y bien repartido, sino que va todo el rato haciendo paralelismo, a veces entre Roma y Grecia, otras veces entre Roma, Grecia y Estados Unidos, hace saltos temporales, otras veces te hace comparaciones entre el Imperio Otomano y el Imperio Español, otra vez mezcla, hace paralelismos todo el rato entre unos y otros y dando pequeños toques reflexivos, aunque pocos en su caso, personales, son más un compendio de datos y un intentar también todo el rato explicar la diferencia entre un imperio y entre un Estado-nación y entre un imperio, como lo llama él, digamos, hegemónico, o entre hegemonía e imperio, ¿no? Hace debates él mismo consigo mismo o reproduce debates que él ha tenido con otros académicos o entre dos académicos que no son él mismo y analiza el debate, pero son pinceladas, son muy poquitas cosas y además todo ello lo hace para acabar diciendo que no se puede comparar, o sea, que al final un imperio es un imperio y que no hay demasiada diferencia entre, digamos, ser un imperio hegemónico o ser un imperio a secas. La única diferencia es que un imperio hegemónico al final es el que triunfa o el que consigue imponerse durante largo tiempo y un imperio a secas pues es una cosa que puede nacer y desaparecer en relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una serie de notas que tomo, por ejemplo, hace comparaciones, por ejemplo, con Atenas, ¿no? Realmente el nacimiento no lo califica como un imperio, el griego, pero sí que si lo suscribimos a su mundo pequeñito, como ellos lo veían tan pequeñito, sí que llegó a ser un imperio, digamos, ¿no? Dentro del Mediterráneo, dentro de su pequeño eh, mundo que se suscribía apenas a los persas, Egipto y ellos, ¿no? Y luego un poquito más tarde a los romanos que vinieron a sustraerlos, ¿no? O a reemplazarlos, digamos, ¿no? Mediante derrota y suplantación, se podría decir.
Digamos que ese pequeño mundo que se suscribía a toda Grecia, Macedonia, parte de lo que es hoy en día Bulgaria, ¿no? Con los tracios y toda esta gente, y conocían un poco más, yo creo, Sicilia y el sur de Italia, y apenas habían empezado a conocer algo de España y Francia, pero solamente el Mediterráneo, ¿no? Donde hacían así pequeñas colonias. Nada, digamos que en su pequeño mundo, pues bueno, se hace pequeñas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, dice que Atenas, ¿no? Cuando al final derrotó a los reyes, pequeños reyezuelos, imagino, que había alrededor de ellos, ¿no? Bueno, más que nada es una derrota, digamos, económica, ¿no? Más que militar. Dice que al final, pues, bueno, los mercaderes y los comerciantes atenienses, más dinámicos que lo que sería, digamos, los tradicionales reyes de tierras con, me imagino que ganado y un poco de agricultura, pues convencieron a los demás de integrarse en la liga ateniense por las armas y por el de eso, pero también porque vieron que se podía vivir mucho mejor comerciando y siendo mercader o por lo menos gracias a los mercaderes y los comerciantes y lo que aportaban y lo que traían, pues se podía vivir mucho mejor que guerreando eternamente por un cacho de tierra, ¿no? Entonces, realmente, evidentemente que la tierra, la ganadería y la agricultura siguió, pero me refiero, se dieron cuenta que amplificando un poquito el ramal de posibilidades, pues uno podía llegar a vivir mejor, ¿no? Entonces, dice que introdujeron una moneda única y la compara, hace paralelismo con la Unión Europea en ese caso, y el concepto de ligas que ellos, digamos, inventaron y tal, ¿no? Y que era muy parecido a lo que es la Unión Europea, una unión comercial básicamente, ¿no? Y de mercaderes, ¿no? Luego poner también una nota que pongo aquí que cuando cae el imperio cae la economía, comercio, etcétera. Ejemplo, Roma de Occidente, por ejemplo, ¿no? Que generó que luego de que cayese Roma en su parte occidental, sobre todo, porque ya sabéis que la parte, digamos, de bizantina, digamos, duró mucho más tiempo, ¿no? Y se generó una economía de subsistencia, básicamente, y vuelta a la monarquía, vuelta a los pequeños feudos, etcétera, con un jefe feudal, ¿no? Normalmente guerrero, que construía su castillito y dominaba poco más de lo que sería hoy en día el tamaño de una comarca, ¿no? Una comarca que podría ser de hoy en día algo que abarque, pues no sé, 20 pequeñas ciudades o una cosa así, ¿no? Y bueno, y así se pelearon eternamente hasta que volvió un cierto orden imperial, o al menos las ideas de nación-estado, etc., donde ya pues lo que es el feudo pues se dieron cuenta que se vivía mucho mejor con una mente mucho más abierta y ampliando el horizonte, ¿no? de los seres humanos, ¿no? Y no eternamente en un pequeño horizonte muy digamos, pues, reducido, ¿no? En el cual pues había muy pocas posibilidades tanto de prosperar como de cambiar de oficio y cambiar de vida, ¿no? Incluso de una generación para otra. Luego de repente me cambia el imperio portugués, habla de cómo fue un imperio básicamente marítimo, que sí, que comerciaba y tal, pero como era un imperio, digamos, que básicamente siempre fue estatal, de alguna forma, ¿no? De una monarquía en este caso absolutista, una monarquía, digamos, pues digamos que no era feudal, que era ya un concepto medieval, digamos, mucho más amplio, pero no dejaba de ser una monarquía que tenía la mano en el comercio que generaba con sus barcos y por culpa de esto, pues dice que no pudo, digamos, ser tan eficiente como, por ejemplo, los holandeses, en el cual se basaban más en una especie de libre, digamos, que como mucho, pues los holandeses lo que hacían era equipar a barcos y equipar a una serie de flotillas, ¿no? En el cual, pues, con el invento ese que es una especie de capitalismo, digamos, un proto-capitalismo, bueno, con las Indias Orientales y las Indias Occidentales, ¿no? Compañía de las Indias Occidentales o Compañía de las Indias Orientales y tal, pues digamos, fue mucho más eficaz y a la larga pues se comió el imperio portugués pues también con las armas pero y sabotaje etcétera pero sobre todo con una mayor eficiencia de gestión de lo que generaban, ¿no? Del comercio y por lo tanto de los beneficios que generaban. Luego también te pone pues como os dije, ¿no? Mencionan los hunos, los mongoles y tal, y que fueron, ellos los llama imperios efímeros, ¿no? Imperios, digamos, eminentemente terrestres,
que se desentendieron totalmente del comercio marítimo y por lo tanto fueron imperios que estaban abogados a ser efímeros porque como tú, cuando se acababa el pillaje o se acababa, digamos, los soldados que podían ampliar los ataques sin parar, o se acababa simplemente la frontera, que habían prácticamente pillado todo lo que podían pillar, pues se morían por sí solos porque su única razón de ser era pillar y seguir pillando. Es decir, porque los soldados, al final, su único beneficio era, pues eso, lo que podían pillar, tanto como en mujeres como en bienes, sobre todo, y cuando se acababa el pillaje, pues se acababa o porque les frenaba un ejército o porque se acababa simplemente los hombres o los caballos suficiente como para seguir avanzando, pues simplemente se moría, ¿no? En las guerras intestinales, normalmente entre jefecillos, ¿no? Por decir algo, guerreros, y se moría ahí el imperio porque no podía seguir, porque no había una estructura, no había un plan, no iban integrando a los que invadían, simplemente los sometían durante un tiempo mediante el terror y luego pues cuando ese terror se diluía o simplemente se moría por sí mismo, pues la gente retomaba sus tierras, sus bienes, sus cosas y pasaban de ellos y ellos pasaban de los otros y se retiraban a tierra para adentro de donde provenían, ¿no? Menos los famosos turcos, que sí que establecieron algo que a la larga pues sería potente y que se comería a Constantinopla y por lo tanto al final establecieron ese famoso imperio otomano, que es un poco el único ejemplo exitoso de mongoles, hunos o todo ese tipo de, de nómadas que venían del este. Y el único modelo con éxito que tuvieron fue pues eso, el invadir la península de Anatolia y convertirla a la postre en Turquía. Ese clan de turcos que consiguió pues de alguna forma pues, establecerse, ¿no? Fueron los únicos que tuvieron un cierto modelo de éxito. ¿No? Y probablemente debido a que adoptaron muchas costumbres y muchas formas de hacer del imperio bizantino, ¿no? Por lo tanto de Roma, de alguna forma. ¿No? O sea que gracias a que adoptaron ese tipo de costumbres y de formas de establecerse, pues probablemente supieron imitarlo bien y por lo tanto pues, consiguieron perpetuarse un poco más que los demás. ¿No? Luego hace paralelismo entre el imperio occidente, oriente romano y Rusia, pero al revés, ¿no? Haciendo ver que Rusia también ha tenido siempre dos almas, como el imperio romano, en sus últimos, digamos, años, o en sus últimos tiempos, y que actualmente incluso sigue las dos almas, ¿no? La alma asiática, que tiene tendencia a ser más unas satrapías, ¿no? Por decir algo, unos sátrapas, siempre, digamos, hay una tendencia como más a ponerse bajo el paraguas totalitario de un líder, ¿no? Y la parte occidental, el alma occidental de Rusia, que podría ser, de hecho, Ucrania, por ejemplo, podría ser la parte occidental de Rusia, la más occidental en este caso, ¿no? Siempre con el alma un poco volcada más al estilo occidental y por lo tanto, digamos, a poder desarrollar otra relación con el poder, ¿no? Bien sea mediante democracia, etcétera. ¿No? Luego, digamos, ¿qué más? Tenemos de notas interesantes por aquí. Bueno, pasaremos a estas, quizás. Sí, hablando otra vez del Imperio Turco, ¿no? Bueno, que se establece en 1453 con la toma de Constantinopla y se convierte en la piedra del zapato de Oriente y de Occidente, o sea, de Occidente, perdón, de Occidente cristiano, ¿no? Incluso hasta hoy en día, ¿no? Que es un poco el problema de que tenemos ahí implantado pues un estilo, pues eso, una Rusia en pequeño quizás sea Turquía, ¿no? Una especie de país con dos almas también, un alma más occidental y una muy oriental, y que no consigue aclararse a sí misma, y entonces, pues, bueno, es un problema para ella misma y para los demás, ¿no? Porque nunca sabes por dónde va a tirar, ¿no? Si va a tirar por ser, pues eso, un régimen totalitario, desarmado, que solamente, digamos, pues se reconoce en la guerra y en la dominación, o si va a ser, pues, una cosa más de mercaderes y de comerciantes y que va a apostar más por la paz, el comercio, la prosperidad, etcétera, ¿no? Que sería un poco lo que representa Occidente, de alguna forma, ¿no? Y bueno, y dicen como el problema que tuvo y por eso al final acabó el Imperio Otomano, digamos, pues, derrotado, fue más bien por la economía, porque tampoco supieron gestionar una economía moderna, no supieron meterse en la revolución industrial de forma totalmente eficaz,
Y claro, y al final pues acabaron comidos por los demás, pues, por no saber entrar en la economía capitalista de una forma eficiente, ¿no? Porque lo único que les quedó al final era que tenían la famosa frontera esa del Bósforo, o sea, tenían el famoso control marítimo del Bósforo, que es lo único que les reportaba algo de beneficio gracias a las aduanas que establecían, etcétera. Y me temo que hoy en día se parece bastante, lo que pasa es que bueno, es un poquito más complejo, quizás hoy en día con esas dos almas que decimos, pues han conseguido ser algo más prósperos, ¿no? Entonces, digamos, luego pone que, claro, bueno, hace una comparación con la aceptación que ha tenido siempre más esas ganas de volver al feudo, ¿no? Imagino que está pensando pues en Escocia, Cataluña, todo ese tipo de pequeñas regiones que R quieren volver a un orden pequeño, porque claro, para las personas de a pie también, dice él, siempre es más fácil pues aceptar el orden de un país pequeño, se acepta de forma natural, más orgánica, ¿no? Que la idea de pertenecer a un imperio, ¿no? Te parece como más diluido, parece que tu personalidad quede diluida en una cosa demasiado grande, te parece más un orden natural y legítimo, son sus palabras, pues digamos, defender la idea de un pequeño feudo, una cosa pequeña, una región, etcétera, ¿no? Y de ahí que sus problemas pues nunca se acaban de apagar, ¿no? Luego también salta la paz, ha sido la justificación de un orden imperial, o sea que decir que los órdenes imperiales además siempre establecen con la justificación de la paz, ¿no? De que establecen la famosa Pax Romana o la paz americana, etcétera, ¿no? Que digamos que por dominio aplastante, ¿no? Militar y por amenaza militar, digamos, muchas veces pues aplacan las posibles ganas de guerra y de volver a los feudos y volver a guerrear entre vecinos, ¿no? Y lo es por orden mundial global, bueno, pero no es nada nuevo. Bueno, luego se mete en el orden mundial global, ese famoso, bueno, lo que alimenta tantas teorías de la conspiración, etcétera, desde hace siglos, ¿no? Y sobre todo ahora con internet y con los canales de YouTube y con todo ese tipo de historias, que hay un montón de canales dedicados a ver si pueden dilucidar quién es el amo del mundo y quién conspira, etcétera. Y dice que no es nada nuevo lo del orden mundial global, es una cosa que ya Dante, que de hecho fue un defensor de ese orden, lo que pasa es que él era, claro, con los conceptos de su tiempo, no había concebido todavía ni la democracia ni nada que se le pareciese, entonces él proponía una monarquía universal, además gobernada por España de alguna forma. Él pensaba que España, que era probablemente en ese momento el imperio que reinaba en más sitios del mundo, pues decir que por qué no proponer a España como la ordenadora universal, ¿no? Para todos los pueblos del mundo. Y lo defendió sobre todo pues, un tal Giovanni Botero y tal. Y luego pues Montesquieu ahí en Francia, sin embargo, se cagaba en España, se cagaba en la monarquía universal, etcétera, etcétera. Pues claro, ahí nada más pues lo que acabó pasando en Francia, ¿no? Y yo sospecho que de todas formas los franceses siempre han ido a la contra de un posible orden universal comandado por España en particular o cualquier otro país que no fuera Francia, simplemente porque no es Francia, porque si no sí que abogarían por ello, ¿no? Porque los franceses básicamente siempre han sido, pues eso, muy franceses y no soportan y han perdido siempre en todas las batallas, todas las guerras por ser un imperio, digamos, de verdad universal, como lo ha sido España, como lo ha sido Inglaterra o como lo ha sido Estados Unidos actualmente, o como lo fue Roma en su tiempo. Pues París nunca ha sido, pues nunca ha podido verse como algo global, universal, grande, y siempre se ha tenido que conformar con esas pequeñas colonias, con esas pequeñas islas que tiene por ahí a lo largo y ancho del mundo, ese pequeño France-Afrique que siempre les apareció poco también, porque además nunca ha sido integrar realmente territorios, sino que ha sido comandar sobre unos territorios, etcétera. Y supongo que por ahí viene todo ese odio y todo está siempre ir en contra de los franceses, ¿no? Contra de cualquier cosa que se les presenta que no sean ellos los que lo hayan inventado o los que lo puedan dominar, ¿no? Tienen un poco esa manía los franceses, tienen otras muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero ese chauvinismo no les deja ver muchas veces la realidad tal y como es. Luego de repente pasa a Virgilio, lo que dice no sé qué de que en la Enea, que dejó inconclusa porque se murió antes de acabarla, hace un esbozo, un halago también del Imperio Romano como eterno garante de la paz, ¿no? Más de lo mismo. Luego vuelve a Rusia, porque dice que, por ejemplo, que un imperio para ser eficaz también tiene que basarse sobre algún orden espiritual. Entonces pone Rusia como ejemplo del orden espiritual, por lo menos con Pedro el Grande, Catalina, etcétera, de la ortodoxia, ¿no? Cristiana en este caso, la ortodoxia cristiana rusa, evidentemente, ¿no? Oriental. Luego los otomanos que al final tuvieron que adoptar el Islam, eso sí, como claro referente ideológico, moral, etcétera.
España fue el catolicismo en su momento. Dice que Inglaterra, como vino ya más moderna y vino después, su establecimiento, cuando ya estaban la Revolución Francesa establecida o a punto de establecerse, cuando ya había muchos ecos, incluso en la propia Inglaterra, revolucionarios, de burgueses, etcétera, cuando el burgués, digamos, ya metió mucha baza, ellos ya se establecieron por fin como un imperio, ¿no? Y realmente pues ya venían modernos, ¿no? Modernistas, entonces ellos ya venían con el rollo de civilizar, de que había que establecer un mercado pues eso, global, etcétera, bajo el exige inglés, claro, evidentemente, pero bueno, y lo hicieron en cierta medida también, ¿no? Y lo de civilizar, es, bueno, ahí se puede discutir mucho, ¿no? Porque hoy en día, pues, no todo, digamos, la parte posmoderna que quiere reescribir la historia se equivoca, es decir, hay mucho ahí que es bastante cierto, o sea, a ver, lo de civilizar es un concepto bastante discutible, ¿no? Claro, quien dice que tú has civilizado, pues no sé, ¿no? Donde fue Inglaterra, por ejemplo, a Australia, que es el máximo referente que puede tener Inglaterra, ¿no? Civilizar Australia, los aborígenes, bueno, si vas bajo un concepto muy eurocentrado, ¿no? Pues sí, digamos eurocéntrico, pues sí, los has civilizado porque les has aportado una forma de vivir que ellos no tenían para nada, pero ellos pues demostraron que estaban en equilibrio con su entorno durante siglos, y por lo tanto tenían una cierta forma de civilización, por lo tanto todo eso es discutible. Pero luego está el tema de los Estados Unidos, que continúa el Imperio Inglés, que eso también me gustó porque ahí es la primera vez que veo a un geopolitólogo que por lo menos lo dice claro, pero de una forma contundente. Está claro que Estados Unidos es el hijo pequeño, que ahora es el hijo grande y Inglaterra se ha convertido en el hijo tonto o pequeño, pero Estados Unidos es una hija de Inglaterra, claramente, la hija exitosa, digamos, de Inglaterra, ¿no? En muchos aspectos raciales, si me permite el término, etcétera, etcétera, y en aspectos, porque toda la élite, digamos, americana primera era de origen inglesa, toda, prácticamente, toda. Sí, luego me dirán que había mucho alemán y tal, sí, sí, pero los padres de la patria y los que dejan escrito y tal se llaman Jefferson, etcétera, etcétera. O sea, se llaman apellidos ingleses, básicamente. ¿Vale? O sea que no hay ningún apellido ahí alemán que yo sepa o recuerde, ni muchísimo menos, ¿no? Aunque viene sabido que los alemanes y los holandeses influyeron mucho en la creación de Norteamérica, pero el caso es el caso. Incluso hoy en día, cualquier presidente de Estados Unidos tiene un apellido inglés. O sea, quiere decir que así seguimos. Bien, el tema, pasando a otras notas y otras cosas, podríamos pasar ya claramente a las notas, por ejemplo, que se refiere al Imperio Español, del cual habla mucho, lo cual me dejó gratamente sorprendido. No siempre habla bien, pero habla mucho, que no está mal. Y entonces, notas del tema español, pues tengo, por ejemplo, que él dice que el fracaso del Imperio Español fue por el poco control sobre el comercio y la economía, y la falta de un banco internacional, de crear alguna moneda internacionalmente aceptada mediante bancos fuertes en España, quien privó a España de seguir dominando los flujos comerciales que había creado, las rutas, etcétera, ¿no? Evidentemente no obvia que también había mucho ahí sabotaje inglés y holandés, francés, pero es verdad que, y yo añadiría que quizás el gran error de España fue empezar a ser un imperio, digamos, global y descubrir América después de haber echado a los judíos, ¿no? De sus tierras, ¿no? Porque yo siempre digo que los judíos, por su peculiar, digamos, forma de ser y de haberse movido por el mundo y ser un pueblo que se estableció en todas partes, está establecido en todas partes y han creado vínculos para protegerse, etcétera. Y luego, pues lo que digo siempre, la peculiaridad de que siempre es un pueblo que le da mucha importancia a saber leer, por lo tanto a saber contar, etcétera. Pues son banqueros extraordinarios, ¿no? Porque te pueden mover el dinero pues, por varias partes del mundo en una red judía, ¿no? Sobre todo en la época. Y realmente, pues prescindir de ellos es prescindir prácticamente de quien te podía, digamos, mover el dinero y establecer un sistema bancario eficaz a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Contra las riquezas que generabas desde América. Y yo creo que fue uno de los grandes fallos de España, ¿no? Y él coincide bastante, aunque no lo dice explícitamente, pero deja claro que, incidiendo que es lo económico lo que les ha fallado, sobre todo al principio, pues deja bastante claro que le ha faltado pues eso,
expertos económicos para mover bien para generar buen dinero, ¿no? Luego después dice, el Imperio Español también señala la criolización por culpa de dejar de mandar hombres y mujeres de la metrópoli. Claro, como España siempre ha sido una tierra de secano donde hay muy poca agua, y donde hay muy poca lluvia, hay muy poca tierra fértil, o es difícil, digamos, mantener una tierra fértil para una población grande, sobre todo cuando todo dependía de la agricultura y de una agricultura tradicional, pues nunca ha sido caracterizado por ser un país muy poblado, ¿no? De hecho, por eso se han establecido tanta y tanta gente de fuera en España, ¿no? Porque siempre se han encontrado como tierras bastante vacías y donde poder establecerse, ¿no? Aunque eran ingratas, pero bueno, por lo menos estaban vacías. Y entonces España, digamos, bueno, semi vacía, llamadlo como queráis. Y entonces España, digamos, pues no ha podido nunca enviar mucha gente ahí a América. Entonces sí, tenían que contarse con una pequeña élite y luego pues los criollos, es decir, han tenido que mezclarse con los locales mucho para poder mantener una cierta élite que al final se creolizó, ¿no? Es decir, se mezcló con la población local y no eran ya, no se sentían ya propiamente españoles españoles, ¿no? Y eso también dice que para un imperio naciente es un problema el no poder contar con digamos, pues eso, una población realmente autóctona, porque si tú sigues mandando desde la metrópoli, pero al otro lado del hilo no tienes otro metropolitano para atenderte, pues claro, poco a poco, con los pasos de los años y tal, pues tienes aún más que un aliado, quizás un enemigo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, para ser exacto dice esto, ¿no? O sea que... lo cual, el Centro Imperial Español, los criollos dejaron de ver necesario pues devolver enviar riquezas a la metrópoli, ¿no? Porque ellos mismos se convirtieron en élite y pensaron pues que para qué, ¿no? Seguir con la metrópoli cuando ellos se basaban por sí mismos, digamos, eran ya una élite establecida en sí misma, ¿no? Bueno, luego hay muchos más matices probablemente, pero bueno, no vamos a estar con este tema todo el rato, sino vamos a aburrir al personal y aparte de que tengo que ir dando más notas. Luego, por ejemplo, pone aquí pequeño de la derrota del Imperio Español. Bueno, claro, menciona a Inglaterra, Holanda, claro, no se olvida, ¿no? De la pérdida de control de flujos comerciales también por sabotajes, la piratería inglesa, etc. Eh, economía y control, pierde capacidad de crédito internacional, vuelve a insistir en el tema de que había un descontrol en cuanto a la economía. El último intento, señalar que el último intento del Imperio Español de restablecerse como potencia ya hegemónica sobre el imperio que había creado ellos mismos, digamos, ¿no? El descubrimiento de América, etcétera, y su posterior, pues, digamos, captación, llamarlo como queráis, en Nueva España, ¿no? El último intento fue en 1588 con el intento de invasión de Inglaterra, pero que fracasó y entonces a partir de ahí pues ya entró en lenta decadencia, luego acelerada y luego finalmente la derrota que se certificó finalmente en 1898 en Cuba con lo que la hija del Imperio Inglés, que es Estados Unidos, quien remató la faena que había empezado en Inglaterra, ¿no? ¿Qué más tengo de notas de por aquí? Sí, porque él se centra mucho en lo económico, en lo militar, etcétera, ¿eh? Ahí. Ya sé que hay otros muchos matices, que Roca Barea, de la cual os he hecho una reseña hace unos años también, pues matiza mucho más, etcétera, ¿no? La leyenda negra, etc. El imperio se basó en lo militar, básicamente en la navegación y en la fe católica, ¿no? El imperio español señala, ¿no? Luego su falta de alianzas, señala la falta de alianzas en Europa, más bien todos eran competidores, todos, Inglaterra, Francia, Holanda, todos eran competidores de España y entonces pues no pudo establecer nunca una verdadera alianza con nadie, ni siquiera con Portugal, ¿no? Entonces eso también claro, le frenó mucho, ¿no? A poder establecer un imperio hegemónico, ¿no? Mundial, porque como todos los demás, en vez de colaborar de alguna forma o de al menos someterse, pues más bien compitieron todo el rato con ella, pues más bien, pues todo eso, claro, diezmó la potencia española, ¿no? Hasta el punto que tuvieron que intentar invadir el Benelux, ¿no? Holanda, todo ese tipo de tierras, con siguiente fracaso y pérdida de hombres y de dinero. El intento de derrotar a Inglaterra en la propia Inglaterra. Con Francia siempre hubo rifirrafes, aunque ya menos evidentes, pero también eran constantes.
Entonces, bueno, todas esas potentes enemistades al final no le ayudaron nada, ¿no? Y luego se granjearon leyenda negra, evidentemente, que alimentaron por los holandeses, sobre todo al principio, pero los italianos también, por el tema de Nápoles y del Imperio Aragonés. Y finalmente, pues bueno, esa famosa monarquía universal que había de dominar, que nunca se escondía el sol, pues acabó fracasando, ¿no? Luego España no pudo consolidarse porque hay demasiados enemigos, vuelve a incidir en ello, que disputaban la hegemonía, poder imperial o hegemónico, vamos otra vez con esto, ya lo he tocado. Que bueno, que tener que escoltar tantos barcos, pues era una pérdida también de energía, de dinero al final, porque claro, todas las flotas debían ir acompañadas de muchísimos barcos de guerra alrededor para poder, lo cual fue muy eficaz por otra parte, porque luego da un número por ahí, que es un número brutal, que dice que de no sé cuántos viajes solo perdieron 48 de mil y pico, cuando ya escoltaban los barcos, o sea que el pirateo ya no pudo ser tan eficaz contra ellos, pero que era un gasto inmenso, claro, entonces al final todo eso pues no dejó tampoco crecer la economía española, más bien la diezmó, etcétera. Luego menciona un tal José de Campillo, que en 1745, una época ya muy tardiva, con España ya muy en decadencia, intentó salvar el imperio, pues analizando bien la situación económica y tal, y dio una serie de instrucciones de que había que imitar a los ingleses y los holandeses, liberando un poco el monopolio andaluz sobre la navegación, porque todo se concentraba en Sevilla, lo sabéis, ¿no? Básicamente Sevilla y Cádiz, y que había que liberarlo, que había que crear, pero no lo logró. Esto, la costumbre de 200 años de hacer digamos, un monopolio estatal, bueno, de monarquía, digamos, de alguna forma sobre el comercio y centrado en Andalucía, donde se habían establecido toda una serie, un modus vivendi, digamos, alrededor de las idas y venidas de los barcos, no pudo convencer, digamos, de que había que cambiar esto y que había que modernizarlo, ¿no? Y no se modernizó nunca y por lo tanto acabó pues, hundiendo el imperio español del todo, ¿no? Pese a su intento, se ve que era un hombre bastante brillante, tal José de Campillo. Bien, luego hay notas específicas sobre el Imperio Americano, que también me gustaría desarrollar. Eh, entonces, sobre el Imperio Americano, ¿qué nos dice? Pues el actual, claro, evidentemente, ¿no? Que primero que es un imperio que no dice su nombre, ¿no? Que hoy en día, como ya no está de moda llamar al pan pan y al vino vino, pues ellos tampoco. Más bien se utiliza mucho esto de la hegemonía americana, del dominio americano, pero nunca se le llama por su verdadero nombre, que es Imperio Americano. ¿Vale? Dicen que es el único enemigo que se le puede, digamos, que se le resiste, digamos, culturalmente hablando, es el Islam, el mundo del Islam, digamos, el Islam radical, evidentemente, que está en la periferia, porque luego tiene un concepto muy claro también de la periferia de los imperios, que es lo que puede traer problemas o prosperidad, porque dice que el Imperio Romano, por ejemplo, de saber integrar las periferias, la metrópoli, por ejemplo, era Roma, ¿no? Y sus alrededores, la península itálica, vamos a decir, ¿no? Y de saber cuidar bien a su periferia. La misma periferia protegió a Roma muchas veces de la decadencia y de la caída, es decir, que se regeneraba a partir de la periferia del imperio. Vamos a pensar en España, por ejemplo, que fue una parte importantísima del imperio, que aportó incluso emperadores, de hecho, al imperio romano, y le ayudó más de una vez a superar pues, problemas internos, probablemente. Pues no ha pasado, digamos, eso no pasó tampoco con el Imperio Español, por ejemplo, que su periferia pues acabó revoltando y desmadrando y bien al contrario de ayudar a la metrópoli, lo que hizo fue intentar hundirla. Luego lo que es el tema por lo tanto, dice que en la periferia del imperio estadounidense los únicos resistentes de verdad sería el islamismo radical, ¿no? Y entonces, bueno, la eterna lucha entre la barbarie, ¿no? Porque son descritos como bárbaros, etcétera, y los que se supone que están en el recto camino civilizatorio, que son los del centro o son los buenos periféricos, que se integran perfectamente y que no contestan el orden imperial, ¿no? Luego el tema de otra nota, bueno, que su hegemonía se basa en que han sabido dominar y multiplicar más rápido que los demás gracias a sus victorias, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el tema tecnológico en cuanto a establecerlo en las armas, es decir, pues, básicamente el dominio es la amenaza nuclear, ¿no? Es uno de los mayores aliados de la hegemonía americana, ¿no? Amenazar con volver a tirar bombas como hicieron en Hiroshima y tal, de Japón.
La superioridad aérea señala que es abrumadora, por lo visto. O sea, nadie tiene tantos aviones de combate ni bombarderos como Estados Unidos, que pueden llegar tan lejos y tan masivamente a las áreas. Y entonces esto hace ilimitado su intervencionismo y ilimitado en cuanto a territorio, o sea que pueden intervenir en el mundo entero, básicamente. El terrorismo, por lo tanto, es la única arma que los puede debilitar mediante pequeños ataques, como fue la Torre Gemela de tal, y muchos otros ataques que sufren en sus periferias para poder ablandar al imperio, y por eso el terrorismo es el arma más utilizada y cada vez se utiliza más y cada vez está más repantido en el mundo, porque es un poco la forma asimétrica de, digamos, enfrentar a un enemigo que es más fuerte que tú, en teoría. Por lo tanto, el terrorismo por eso está y siempre viene normalmente del mundo islámico, del mundo musulmán, porque son los mayores contestatarios, digamos, del imperio americano, ¿no? Por muchas razones, por tema petróleo, evidentemente, porque están normalmente en tierras islámicas, y por el tema del apoyo de Estados Unidos a Israel, probablemente, que eso también pesa mucho, y luego, pues, posiblemente porque uno va en contra normalmente del más fuerte, del primero, ¿no? De la cabeza visible, ¿no? De los que ellos consideran enemigos del Islam, etcétera, ¿no? Luego pone como ejemplo de que la tecnología militar es muy importante para mantener a raya a tus enemigos, la batalla de Udurman 1898, ¿no? Que con una ametralladora Max o algo así, parece que se llamaba ametralladora, y 4 cañones contados, o 5, un ejército de apenas 200 británicos mantuvieron a raya a 13.000 contendientes, que me parece que eran etíopes. Eh, bueno, a mucho más de 13.000, a unos 60.000 etíopes o algo así, matando a 13.000 de ellos, perdiendo ellos solamente 48 británicos en la contienda que se originó en la batalla de Omdurman, y haciendo ver que es eso, pues, el dominio de la revolución industrial europea era muy superior a todos los guerreros que podías mandar ahí con lanzas y con flechas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, salvando la distancia, pues hace lo mismo ahora mismo con el resto del mundo, ¿no? Con proliferación, tal, tal, tal. Por eso, por ejemplo, no permite la proliferación nuclear en países considerados enemigos, como podría ser Irán, y no permite, pues, que prácticamente intenta que ningún país descaradamente enemigo pueda tener la bomba nuclear o armas nucleares que pueden usar contra ellos, básicamente, o contra cualquiera de sus aliados, ¿no? ¿Quién pone más? Control de flujo económico. Bueno, que es uno de los éxitos de Estados Unidos, es todo lo contrario de lo que dice el Imperio Español. Hay un control férreo total y absoluto sobre los flujos económicos, comerciales, las rutas comerciales principales, etcétera, etcétera, mediante control militar, pero control sobre todo económico, ¿no? Ellos sí que han sabido establecer, probablemente porque los judíos les han ayudado, porque ahí sí que fueron aliados de los ingleses y de los estadounidenses, por lo tanto que son los hijos de los ingleses, en establecer pues, una red bancaria muy potente y una moneda muy potente que es el dólar, y con ellos, gracias a ellos, supongo, y también a sus propias capacidades, pues han conseguido pues establecer todo lo contrario del Imperio Español, sino que un férreo control sobre la economía, etcétera, que les favorece todo el rato y por lo tanto todo el rato les mantiene número uno en la economía, que es básico y vital si quieres mantener un gran ejército y quieres mantener tu hegemonía sobre el mundo, claro, sobre tu mundo al menos, ¿no? Sobre el mundo que quieres dominar, ¿no? Y eso unido con la tecnología, etcétera, pues, y su capacidad por atraer todos los cerebros que se mueven por el mundo, porque tienen las mejores universidades, etc., mejores laboratorios, etcétera, pues hace pues, sigan dominando, ¿no? A día de hoy y seguirán dominando según sus previsiones bastante tiempo. Y luego el tema del gasto del ejército es un poco el único punto débil que se les puede comer al final de haber descontrol mundial, digamos, bueno, lo que está pasando actualmente con Rusia y Ucrania, que puede ser que pueda acabar minando un poco el imperio americano, porque si debiera aumentar mucho más el gasto militar, llegaría un momento que ya sí que la balanza pues no podría volver a equilibrarse probablemente, ¿no? Luego usa en los imperios, aunque matizando desde el siglo XIX-XX, el dominio del Pacífico. Bueno, claro que el dominio del Pacífico es fundamental en el dominio americano, que es, si dominas el Pacífico, pues dominas las dos grandes áreas mundiales de la economía, que es América y Asia, básicamente, porque África y Europa pues se han quedado un poco como
como un poquito desplazados, ¿no? Aquí los grandes actores son Rusia y su continente, ¿no? Asia entera y América, ¿no? Tanto del sur como del norte, que son los que realmente, pues, si dominas un poco todo esta, sobre todo el trasiego Asia-América por el Pacífico, pues tienes muchísimo ganado porque controlas, pues, grandes naciones como puede ser Japón y China, desde luego, la India de alguna forma la tienes encajonada ahí detrás, siempre contará menos por su situación geográfica. Y Australia, ¿no? Que es muy bueno dominar toda esa área porque dominas todo el flujo, digamos, pacífico y no tienes por qué entrar por el Atlántico, que es mucho, que siempre ha sido mucho más peligroso y siempre está mucho más habitado, digamos, ¿no? De alguna forma. Luego, pues nada, intento de la URSS, intento de Alemania. Las dos guerras mundiales me gusta mucho porque dice claramente también que fue un intento alemán de arrebatar el poder a Inglaterra y a Estados Unidos. Las dos guerras mundiales son un intento alemán de esto. Evidentemente, luego el nazismo y Hitler se lleva todo el protagonismo, pero en realidad no dejamos de ver que fue un imperio el alemán que intentó simplemente ser un contrapunto, igual que Rusia lo está ya también, primero porque primero salió con Alemania y luego se desaliaron porque Hitler se volvió ambicioso, ya tenía el plan desde el principio de apoderarse del petróleo, sobre todo ruso y el gas, que siempre ha sido la gran ambición alemana, y Rusia su gran ambición siempre ha sido que Alemania dependa de ellos. Y hoy en día sigue igual. O sea, es que esa guerra de Ucrania no deja de ser casi un tercer tomo de las dos otras guerras, que siempre es el intento de tener a Alemania, ¿no? Que es la gran productora, la gran fábrica, los, digamos, los grandes industriales, por decir algo, pues dependiendo de tu, digamos, de tu materia prima, o al revés, o los alemanes intentando no depender de ninguna materia prima y por lo tanto tener un dominio mucho más fuerte, que hoy en día pues traspasa Alemania por Europa, por ejemplo, por Unión Europea, o lo que quieran, ¿no? Pero bueno, sí, seguimos con lo mismo, ¿no? Y entonces Japón fue también el último intento, aliándose con Alemania, de controlar el Pacífico, cosa que no pudieron hacer, etcétera, también intentando controlar la costa china. Y en realidad, si nos paramos a pensar fríamente en estrategia militar, geopolítica, etcétera, la guerra no fue más que esto. Luego está salpicado de barbaridades, como todas las guerras, quizás más por ser una guerra industrial, con armas industriales, y con además porque se desató todo el racismo ese que Alemania pues consiguió desatar en todo el mundo entero, ¿no? Pero realmente si dejamos el racismo aparte, que al fin y al cabo es una anécdota muy desagradable, muy fea y tal, pero no deja de ser una anécdota, lo que realmente se dirimía ahí eran cosas de adultos, cosas importantes de verdad, que es pues eso, la materia prima, el dinero, el dominio de rutas comerciales, etcétera, que es realmente lo que realmente importa al final. Todo lo demás no dejan de ser excusas, la religión, el racismo, son las excusas del nacionalismo, son excusas para que la gente vaya a guerrear con emociones, pero realmente en realidad todo es mucho más frío. Simplemente lo que se rime siempre en una guerra es el botín. Y ese botín se le puede llamar de varios nombres, pero básicamente es económico, rutas comerciales, repito, etcétera. Que es lo que realmente le importa a la gente que sabe lo que hace o dónde está metida, ¿no? Que son los dirigentes, oligarcas, etc. Paralelismo entre Roma y Estados Unidos otra vez, en el sentido de que Grecia sería, digamos, Roma sería Estados Unidos y Grecia era el imperio, digamos, que se comió, pues hace un paralelismo entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Evidentemente Inglaterra sería Grecia y Roma los Estados Unidos, o Estados Unidos sería Roma, ¿no? Que es un paralelismo que yo ya he visto muchas veces, que me gusta porque yo lo veo también bastante cierto. Eh, y dice que también en la creación de Estados Unidos hay bastante imitación de las repúblicas romanas. La estructura de Estados Unidos de superpone a los estados, no los suplanta, bueno, que tienen la putería esa de no suplantar a los estados, sino, o sea, suplantar a los estados, no superponerse a ellos. Digamos que no, normalmente pues, Estados Unidos, la estrategia que ha tenido en los últimos años, décadas, es eso, suplantar el poder de los estados, pero no invadirlos y someterlos a la vieja usanza, ¿no? Mediante, pues eso, la acción económica, influencia cultural, etcétera, ¿no? Y ya está, ya básicamente ya tenemos un poco todo. Luego, por último, hace todo lo que tendría que hacer Europa para ser un contrapeso real a Estados Unidos, Rusia y, digamos, y China.
para poder volver a lograr tener un papel importante y dice todo lo que tendría que hacer, pues que es básicamente unirse como verdaderamente Europa, pues fuera del vasallaje de Estados Unidos, que es un poco lo que siempre los alemanes y los franceses, en realidad, los que saben de verdad, los politólogos, los políticos que realmente tienen cierta ambición, pues saben que es lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que ni los rusos ni los americanos van a estar por la labor nunca y que realmente pues Europa tendría que coger su destino por los cuernos e imponer su destino, no esperar a que uno de los dos les ceda amablemente el puesto, ¿no? Y está claro que sí, que es así. Lo que pasa es que se va a hacer, no se va a hacer, pues bueno, ya anticipaba los problemas de Bielorrusia y de Ucrania, y ahí acertaba de lleno, porque él lo escribió eso en el 2019 o 20, acertaba de lleno con que el problema es o sea, porque la frontera de Europa es flexible y más o menos está por ahí, entre Bielorrusia y Ucrania, y que sabía que eso iba a traer problemas, porque esa frontera, pues los rusos no la aceptan, ellos creen que la frontera está más bien, pues como antiguamente prácticamente, pues eso, ellos la empujarían hasta Alemania como antiguamente, o como poco la empujarían hasta Rumanía o República Checa, etcétera, ¿no? Ellos siguen viendo Polonia prácticamente, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania como algo que ellos deben conquistar, incluso probablemente Finlandia si los dejan hacer, para tener bien lejos de sus fronteras de Moscú, con unos cuantos kilómetros más de por medio a la frontera de la OTAN europea, llamarlo como queráis, occidental, etcétera. Bien, pues ya hemos llegado al final de este pequeño resumen. Espero que os haya gustado, que os dé ganas de leer ese libro, que no está mal, de hecho. Y si no, con mi resumen igual evitáis de leer. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima y eso, cuidaros mucho, como siempre os digo. Venga, hasta pronto. Chao, chao. Hasta la próxima.